Estábamos aquí en el capítulo 13, el mundo inocente. Vamos a leer el último párrafo. Este mundo es la imagen. Ya va. Aquí hay, en este peje, a mí me gusta mucho esto. Ok, quiero que recordemos algo para que se pueda entender lo que vamos a hablar hoy aquí. En el párrafo 2 dice, aquí en el segundo, la aceptación de la culpa en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación será su final. Aceptación de la culpa desde el ego, la aceptación de la culpa fue acepto que soy culpable y sí me separé. Igual, para resolver ese problema mental es aceptar la expiación, aceptar que yo estaba equivocado. Y dice, el mundo que ves, este mundo tal como lo vemos, que no es el mundo inocente, el mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpa ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es. Pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y mediante el dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. No solamente eso, sino que nosotros decimos aquí en este mundo, uno ve las cosas de la naturaleza y uno dice, ay, esta es la madre naturaleza, qué bella. Bueno, y las leyes de la naturaleza son las leyes del sistema del pensamiento del ego. Dice, su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados. Y parecen perder aquello que aman, la cual es quizás la más descabellada de todas las creencias. Sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Entonces, esto que vemos el mundo, que este es el mundo, tal como lo vemos, es el mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpa ha enloquecido. Estamos manifestando la culpabilidad. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel, pues ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. El amor no mata para salvar. Si lo hiciera, el ataque sería la salvación y esa es la interpretación del ego, no la de Dios. Solo el mundo de la culpa podría exigir eso, pues solo los que se sienten culpables podrían concebirlo. El pecado de Adán no habría podido afectar a nadie si él no hubiese creído que fue el Padre quien lo expulsó del paraíso. Acordémonos que este es un mundo de creencias. Pues a raíz de esa creencia se perdió el conocimiento del Padre de su conciencia, ya que solo los que no comprenden podrían haber creído tal cosa. Entonces, este mundo es la imagen, ahora se están conectando, espera, que ahora sí estamos. Bueno, este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. Y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás. No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. Él solo merece amor porque solo ha dado amor. No se le puede condenar porque él nunca ha condenado. La expiación es la última lección que necesita aprender, pues le enseña que puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de salvación. Para que nosotros entendamos esto, ahora viene la siguiente parte, que es inocencia e invulnerabilidad. Pero antes de ir para allá, yo quiero que nos quede claro algo para irnos a esa parte. Dice aquí, hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás. No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. Entonces nosotros vamos a decir, como nosotros no somos culpables, si nosotros hemos cometido errores y somos culpables. Y cuando nosotros decimos eso, es sin duda porque nos estamos, palabra clave en un curso de milagros, identificando con el personaje.
Nuestro personaje sí comete errores. Nosotros, el Hijo de Dios, no. Pero el punto es que nos sentimos culpables por el personaje. Y el personaje está hecho para fallar. Entendemos esto. El personaje está hecho para fallar. Igual que nuestras relaciones especiales nos van a fallar todas. Y pensamos que nos fallan porque desde aquí nosotros nos sentimos culpables y esa culpabilidad es la que nosotros proyectamos y la proyectamos en un personaje, la proyectamos en los demás y eso está para fallar. Porque son las leyes del mundo tal como lo concibe una mente culpable. Entonces, aquí nos dice que no podrás comprender esto de que no te puedes crucificar, no podemos crucificarnos, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. Ok, entonces, básico, eliminar la culpabilidad de nuestra mente. La culpabilidad, mientras nosotros tengamos el personaje, no va a desaparecer, porque desde el personaje estamos por descarte en el ego y al ego lo sostiene la culpa. Y esa culpa, acordémonos que implica el juicio. Pero entonces nosotros podemos empezar a sentirnos inocentes aquí, pero no es verdad, porque mientras nosotros culpemos al otro, también lo estamos identificando no con el personaje, no con el Hijo de Dios, sino con el personaje. Y aquí el punto es que nosotros podamos vivir en el mundo sabiendo que tenemos un personaje, pero que no somos el personaje. Nosotros aquí todos traemos una programación y hay ciertas cosas de esa programación que las vamos reconociendo según vamos andando, pero nosotros no conocemos esa programación. Y hay cosas con las que no tenemos que luchar ni siquiera con ellas. Entonces ese es el punto, dejar de luchar con la programación para identificarnos con el Hijo de Dios. Hay ciertas cosas aquí del personaje nuestro que no entendemos, ni las vamos a entender. Y ese personaje errores puede cometer muchísimo, pero no somos el personaje. Ok, entonces, inocencia e invulnerabilidad. Miren esto. Aquí nos hablaba de que nosotros, para ver el mundo real, tenemos que darnos cuenta de que el Hijo de Dios no es culpable. Y aquí nos habla de inocencia e invulnerabilidad. Miren, al ser inocentes nos sentimos seguros. Y esa sensación de inseguridad constante proviene del sentirnos culpables aquí. Miren esto. Dije anteriormente que el Espíritu Santo, lo voy a leer completo, porque esto es muy importante para lo que sigue del capítulo y lo que sigue de un curso de milagros. Dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarios al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpa para que pueda así recordar a su Padre en paz. La paz y la culpa son conceptos antíteticos, no sé por qué tiene el acento así, opuestos. Y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. Aquí no hay excepciones, al Padre se le recuerda en paz. El amor y la culpa no pueden coexistir y aceptar uno supone negar el otro. La culpa te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. Miren, dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros. El objetivo siempre nos lo dice Jesús 3 o 4 veces en el curso. El objetivo de un buen maestro es que empiece a ser innecesario. Acordémonos que qué es lo que nos está enseñando aquí el Espíritu Santo. ¿Quiénes somos? ¿Ok? Ese es el plan de estudio. ¿Quiénes somos? Entonces aquí nos va a enseñar, dice, eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor de Dios por su Hijo, intenta eliminar de la mente de este toda traza de culpa para que pueda así recordar a su Padre en paz. El objetivo es que aquí, en el mundo, nosotros recordemos al Padre, porque es la única forma en que nosotros podemos estar en paz. Pero para que nosotros podamos estar en paz, que al mismo tiempo es como un bucle, porque necesitamos estar en paz para recordar al Padre, es decir, a recordarnos quiénes somos. Y hay una frasecita aquí que es muy potente, que dice, el Espíritu Santo desea, eso es lo único que el Espíritu Santo desea, que recordemos quiénes somos y lo único que nos desea, él es nuestro maestro y nos va a decir la verdad de lo que somos nosotros. Y lo que nos va a decir, eres el Hijo de Dios. Y entonces nos dice, te voy a decir todo lo que sé acerca de quién, acerca de nosotros.
Pero para que nosotros sepamos quiénes somos, tenemos que expiar el error de creernos otra cosa. Pero entonces nos dice que comparte el amor del Padre por su Hijo. Entonces, el amor del Padre por su Hijo es lo único que es real, pero en este mundo es la expiación. El amor del Padre en este mundo es la expiación porque es la manera, es la forma en que nosotros podemos recordar quiénes somos. Entonces, el amor perfecto en este mundo es la expiación, es eliminar el error de que somos otra cosa. Fíjense, por eso dice, esto es lo único que el Espíritu Santo decía, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, fíjense, aquí todo agarra forma en algún nivel, y el amor del Padre en este mundo agarra la forma de expiación, de eliminar el error. Intenta eliminar de nuestra conciencia, del Hijo, toda traza de culpa, para que pueda así recordar a su Padre en paz. En el extraño mundo que has fabricado, ya voy por el párrafo 2, en el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. ¿Ok? No tenemos que darle muchas vueltas. A nosotros, el Hijo de Dios es impecable, pero aquí nosotros vivimos una experiencia de ser lo opuesto. Entonces, en este mundo se fabricó que nosotros somos culpables. En el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces ibas a poder verle? Al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió ni jamás podrá existir. Sin culpa, el ego no tiene vida y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Aquí hay un verbo que yo creo que esta es la primera vez que lo dice, que es la irreprochabilidad. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos aquí desde el sistema del pensamiento del ego? Nos vamos reprochando todo, ¿correcto? Nos vamos reprochando todo, que si he tenido que decir esto, que he tenido que actuar así, que he tenido que no sé qué, nos vamos reprochando continuamente todo. Entonces significa que siempre que nos estamos reprochando algo, no estamos desde el Cristo, sino que estamos desde el ego. En el extraño mundo, fíjense que dice, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios. En el extraño mundo que ha fabricado el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces ibas a poder verle? Para que ¿cómo nosotros vamos a ver quiénes somos si nos centramos en lo reprochable? Aquí no se está negando que en este mundo haya cosas que nos pudiéramos reprochar, pero el punto es que nos quedamos ahí. Nos martirizamos todo el tiempo reprochándonos cosas y ahí nos quedamos pegados. Y es una estrategia del ego. Dice, al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Aquí no, que yo no lo tengo estima, sí le tengo estima porque creemos que estamos separados. Y acordémonos que la culpa es como una nube, es una nube. Al hacerlo invisible surgió el mundo del castigo procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió ni jamás podrá existir. Sin culpa el ego no tiene vida y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Entonces, fíjense, acordémonos que aquí el sistema que nos explica el Espíritu Santo es examinar el error para recordarle a la mente que no es real, que es lo que hace el milagro. Entonces dice, al examinarte a ti mismo y juzga, esto es potente, esto es importante porque aquí nos está enseñando a deshacer la culpa y esto hay que saberlo hacer. Dice, al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre de culpa. Mas ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado
como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra, creyendo que conduce a la muerte, y la jornada parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto lo es. Okay, vamos a entender algo. Hay un momento ontológico, hay un momento en que aparentemente el Hijo de Dios cree que se separó del Padre. Ese momento era en vertical. El cielo, el tiempo es vertical. Y entonces, en ese momento en que creyó que era culpable, se tiene que fabricar una experiencia donde vivir esa culpabilidad que él mismo cree que tiene. Y entonces, como es todo lo opuesto a la verdad, aquel tiempo que era vertical se convirtió en horizontal, ¿verdad? Entonces vamos a suponer, a ver, ¿qué tengo yo por aquí? Esta cosita. Este es el tiempo. O sea, esta es la verdad, que no tiene tiempo. Pero entonces aquí se fabrica y se vuelve así. El error que estaba aquí lo convierte así en horizontal y lo divide en pasado, presente y futuro. Entonces, entendiendo esto es que se puede entender, esto es lo que llama el curso de milagros la alfombra, el tiempo, esta experiencia humana que puede tener muchísimas reencarnaciones, es como una alfombra. Y fíjense cómo nos los dice. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre de culpa. Sin duda, ¿verdad? Aquí nosotros miramos lo que hemos hecho aquí en esta experiencia humana y somos culpables de un montón de errores y de juicios y de cosas. Okay. Dicen, más ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable. O sea, no esperemos no haber cometido errores aquí, no esperemos no haber metido la pata aquí, porque aquí sí, aquí nosotros estamos viviendo una experiencia en la que somos culpables y cometemos errores. Pero acordémonos lo que yo ahora les dije, esto es un punto de con quién nos estamos identificando, con el personaje que está hecho para fallar o el Hijo de Dios. Dice, más ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Has pecado en el pasado, lo dice así entre comillas, ¿no? O sea, es nuestra creencia. Has pecado en el pasado, aquí en la alfombra, es lo que no es verdad. Aquí hemos pecado, pero el pasado no existe porque esto no es real. Por eso es que somos inocentes. Sí, aquí cometemos errores, pero cometemos errores en un sueño que no es verdad. Entonces, lo que es siempre no tiene dirección. Entonces, fíjense lo que nos pone. El tiempo, fíjense, lo que es siempre, así en vertical, no tiene dirección. Es. Pero aquí nosotros estamos viviendo una experiencia de apariencias. Aquí todo parece. Entonces dice, el tiempo parece ir en una dirección, o sea, hasta aquí el pasado y parece ir hacia el futuro. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá, porque no es nada. Mientras sigas creyendo que el hijo de... ¿Qué es lo que mantiene la alfombra tal y como la vemos? La culpabilidad de que sí es verdad, de que en ese momento nos separamos. Entonces dice, mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra. Es decir, acuérdense que el curso de milagros lo que nos hace es ahorrar tiempo de sufrimiento. Dice, mientras te sigas sintiendo culpable, vas a estar en esta alfombra como viviendo un día, otra vez, otra vez, otra vez, repitiendo ciclos, repitiendo todo, repitiendo las experiencias, repitiendo patrones, repitiendo y repitiendo y repitiendo, o sea, como que la alfombra se va haciendo extensa, 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 una y otra vez lo mismo. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra, creyendo que conduce a la muerte. ¿Por qué no los dice? Porque aquí por eso fue que ahora quise leer de nuevo la introducción de este capítulo, donde dice cuál es la creencia de este mundo. Aquí se cree que hay castigo, entonces se vive la experiencia del castigo. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpa ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es. El mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y mediante el dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprende lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen
parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman, parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados, y parecen perder aquello que aman, lo cual es quizás la más descabellada de todas las creencias. Sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Entonces, eso es lo que se repite y se repite y se repite y se repite. Y por eso dice, y la jornada parecerá larga, cruel y absurda. Pues en efecto lo es. Y aquí nosotros vamos luchando y luchando, 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 luchando por mejorar la jornada. Y es cuando uno dice, estoy luchando como para qué. Claro, dice, es una jornada absurda. La lógica de la vida, dice aquí, no hay lógica. Es una cosa absurda, completamente el mundo como lo hemos fabricado, porque proviene de un pensamiento absurdo. Este mundo tal como lo vemos es imperfecto, pero porque proviene de un pensamiento imperfecto. Y entonces nosotros vamos queriendo en la vida pensando que el mundo es perfecto como es y es la proyección de un error. Entonces dejemos de buscar la perfección en el mundo porque vamos a encontrar la coherencia del sistema del pensamiento del ego representado aquí. El viaje en que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil, pero el viaje en el que su Padre le embarca es un viaje de liberación y dicha. El Padre no es cruel y su Hijo no puede herirse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque crea en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que Él está contigo. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la misión que Dios le dio, y lo que Dios da siempre ha sido. El viaje en que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil, ya lo sabemos, el de aquí. El de creer que es culpable y pensar que aquí, pagando sus errores, los va a eliminar. Y lo que se va a seguir proyectando es su creencia de que es culpable. Dice, pero el viaje en el que su padre le embarca es un viaje de liberación y dicha. El padre no es cruel y su hijo no puede herirse a sí mismo. El hijo no puede herirse a sí mismo. Nosotros aquí, en esta experiencia, aparentemente podemos herirnos a nosotros mismos, pero es que nosotros no somos el personaje. El padre no es cruel y su hijo no puede herirse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. Esto tiene que ver con la crucifixión, o sea, la crucifixión de Jesús fue la representación de hecho, fue la representación en el sueño de demostrar que no somos un cuerpo. Aquí nosotros nos vamos crucificando continuamente y Jesús dijo, sí, yo no soy un cuerpo. Dice, la venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, o sea, aunque creamos la venganza, aunque creamos en el pecado, aunque creamos que hemos cometido muchos errores y merecemos castigo, y cada vez que nos saboteamos, cada vez que, como decía aquí, nos estamos reprochando, de alguna forma nos estamos desmereciendo, para que lo sepan. O sea, ya aquí me voy a un punto más práctico, un punto, se puede decir, energético. Cada vez que nosotros nos estamos reprochando y reprochando y reprochando y reprochando, eso va a dar forma en algún nivel. Entonces no sabemos de pronto por qué perdemos tiempo en cosas, por qué nos estamos saboteando, por qué somos incoherentes. Ese es ese pensamiento de reproche proyectando nuestra vida. Entonces, el punto es, para eliminar ese reproche, nos está diciendo, o sea, date cuenta que aquí, en este mundo, sí puedes cometer errores. Y lo más lógico es que al darnos cuenta que cometemos errores, vale, vamos a hacer en este mundo lo mejor que yo pueda para solventarlo, pero entendiendo que el que se equivoca, y lo normal es que se equivoque, es el personaje, no yo. Es una cuestión de identificación, de con quién me estoy identificando. Entonces, el Espíritu Santo sabe que no es verdad, sabe que no merecemos castigo, aunque nosotros aquí, acordémonos el poder que tenemos aquí en las creencias, aunque nosotros creamos que sí somos culpables y no tenemos que estar negando de que lo creemos, aquí el punto es que no nos estemos identificando con ese error.
Aunque creamos eso, como en nosotros también está el pensamiento recto, el del Espíritu Santo, sabe que no es verdad. O sea, nosotros mismos tenemos, acordemos que en nuestra mente tenemos el maestro, tenemos dos maestros. Los dos maestros van con el mismo propósito. Esto lo tenemos que mantener claro. Esto no lo explicaron al principio de los capítulos, pero lo tenemos que mantener claro. Los dos maestros nos van a enseñar quiénes somos. Ese es el propósito. El ego nos va a decir, tú eres el culpable, tú eres el que aquí cometes acciones, tú eres el que metes la pata, tú eres el que a veces piensas cosas malas, por decirlo de alguna forma, de ti mismo y de los demás y mereces castigo y no eres bueno, pero al mismo tiempo eres un víctima de todo ese rol. Entonces, ese maestro nos va a enseñar que nosotros somos eso. El Espíritu Santo no está confundido con respecto a esto, aunque sabe que no lo hemos creído, pero aunque nosotros nos hayamos creído esto, Él no. Él sabe la verdad de nosotros y por eso estamos salvos y por eso, aunque estemos en esta alfombra que es el mundo, dice, el Espíritu Santo está aquí, donde ya todo esto ya no ocurrió. Y entonces fíjense, es bien interesante, porque nos dice, Él está, miren, el Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, o sea, de esta alfombra, se encuentra aquí al final. ¿Y qué es lo que nos dice, lo que nos ha dicho hasta ahora un curso de milagros? ¿No? Ahora no nos está explicando más lo del mundo inocente, pero ya nos ha dicho varias veces que cuando nosotros cambiamos la percepción, vamos a salir del mundo tal y como los vemos y nos vamos a ir al mundo real, que es parte de aquí, es parte de la alfombra, pero es diferente. Sí es el reflejo completo de la verdad, pero es parte de la experiencia ilusoria, pero va a ser la representación del cielo y ya de ahí se va a recoger esto como una alfombra. El Espíritu Santo está aquí. Por eso Él sabe que lo demás no es real. Entonces dicen, fíjense, el Padre no es cruel y su Hijo no puede irse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre Él, sobre su verdadera identidad. Nosotros aquí podemos experimentar en el personaje la venganza que nosotros creemos que merecemos, porque nos condenamos a nosotros mismos. Por eso es importante deshacer la culpa, dejando de identificarnos con el personaje y además siendo coherentes, coherentes con nosotros. Entonces, porque aquí lo podemos experimentar, pero el Espíritu Santo que sabe la verdad no sabe que es imposible que dejemos de ser tal como Dios nos creó. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que Él está contigo. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios. Pues esa fue la misión que Dios le dio y lo que Dios da siempre ha sido desde que o sea, fíjate lo que nos está diciendo. Por eso que varias dice que nos dice que esta es una jornada que ya terminó y que ya realmente ya nosotros hemos despertado, pero que estamos viviendo una experiencia que estamos todavía soñando. ¿Cuánto tiempo vamos a estar soñando el mismo sueño una y otra vez, venimos en otra vida, por ejemplo, reencarnamos de nuevo a vivir más o menos las mismas experiencias con un cuerpo diferente sin acordarnos lo que había pasado antes? Entonces, pero dice, pero el Espíritu Santo sabe que estás aquí y tú también lo sabes. Esto es una jornada que ya pasó. Por eso es que nos dice que en esta jornada el guión ya está escrito, pero es porque ya lo hemos pasado. Ahora, en ese guión que ya está escrito, se sabe que todos hemos decidido la expiación, pero mientras tanto hay infinitas posibilidades que las podemos estar experimentando. Dice, Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la misión que Dios le dio y lo que Dios da siempre ha sido. El Espíritu, Dios dice, no me comunico con un personaje, con un pensamiento de mi Hijo. Crea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una función, recordarle al Hijo quién es, en el sueño, en ese pensamiento, y el Espíritu Santo lo hizo inmediatamente. Por eso dice, y lo que Dios da siempre ha sido, fíjense, pues esa fue la misión que Dios le dio. Lo que experimentamos aquí en el tiempo es una ilusión, pero nosotros ya estamos salvos ya. Por eso que dice, ¿por qué demorar al cielo? En algunas partes nos los ha dicho, ¿por qué demorar al cielo? ¿Por qué siempre decimos que la felicidad va a ser en el futuro si ya sos una jornada que lo único es que está en nuestra conciencia, la podemos recordar? Y es el objetivo, pero para recordarla tenemos que hacerlo de acuerdo a como dice Dios, no como decimos nosotros. Dice, me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Acuérdémonos que esto no lo está diciendo Jesús, que es la representación del Cristo aquí, del Hijo de Dios, que no está confundido con respecto a quién es.
Dice, me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Él siempre anduvo en busca de su inocencia y la ha encontrado, pues cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido y la manera de encontrar la liberación no se le ha negado, puesto que reside en él, la ha encontrado. Por eso aquí nos está hablando de una forma literal lo que yo ahora les decía, que ya la jornada terminó. Entonces dice, ya el Hijo de Dios la encontró. Pero entonces aquí ya nos está hablando en la conciencia. O sea, esto es la verdad, ya la encontró. Y ahora nos va a la conciencia, lo que nosotros estamos experimentando, que es, digamos, lo que esto nos motiva, pero realmente es que sea una forma práctica. Dice, cuando ha de encontrarla es solo cuestión de tiempo. Y el tiempo no es sino una ilusión, pues el Hijo de Dios es inocente ahora y el fulgor de su pureza resplandece incólume para siempre en la mente de Dios. El Hijo de Dios será siempre tal como fue creado. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Aquí es donde nosotros nos tenemos que detener. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios. Nosotros pensamos que todo es muy real. Aquí también nos dice, acuérdense que también nos dijo que negar el cuerpo, que es lo mismo que decir negar el mundo, es inútil. Aquí lo que nos dice es que recordemos que es ilusorio, pero aquí es donde tenemos que actuar y poner nuestras lecciones. Dice, niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios. Ahí nos está diciendo que sí, que el personaje, lo que les digo, ese es culpable, pero nosotros no. Es que nosotros nos empecemos a hablar desde nuestro verdadero ser. O sea, es un tema de diálogo interno. No juzgues al Hijo de Dios. O sea, no es yo. Cuando digamos del yo, por lo menos un tema honesto con nosotros mismos, cuando hablemos del yo, que nos conectemos, aunque sea mentalmente, no lo tenemos que explicar a todo el mundo en la calle para no parecer diferentes ni raros, ¿no? Pero que nosotros cuando nos digamos yo, estemos identificándonos con nuestro verdadero ser. Yo, aquí, aquí estoy jugando a ser Sonia. Yo no soy Sonia, yo soy el Hijo de Dios. Ese es el punto en el que nosotros tenemos que llegar. Ver el personaje, no negarlo, utilizarlo, pero no somos nosotros. Pero lo vamos a usar. Lo vamos a usar y va a ser el apropiado. Entonces, niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Cuando hayas aceptado la expiación, te darás cuenta de que no hay culpa en el Hijo de Dios. Y la expiación es ese. Yo sé que el concepto de la expiación a veces es así como extraño, pero acordémonos que la expiación es negar la negación de Dios. Eso es expiación. Por eso que dice niega a tu mundo, es negar la negación de Dios. Negar quiénes somos. Nosotros seguimos estando en el Padre, nosotros somos unidad con el Padre, nosotros somos abundancia con el Padre y en este mundo podemos conectar y reconocer que compartimos pensamientos con el Padre. Nosotros tenemos aquí los pensamientos de Dios, la comunicación con el Padre, que es la comunicación que nosotros somos, y por eso nosotros, aunque estemos completamente dormidos, a veces tenemos revelaciones y ese verdadera identidad que nosotros somos agarra forma y a veces nosotros sentimos nuestra intuición y tenemos unas ideas así muy bonitas y tenemos unas ideas de expansión que son pensamientos que compartimos con Dios, porque esa es nuestra verdadera identidad. Que el ego nos va a decir, no, 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 no te enfoques en esto, vale. Que caemos, sí. Que podemos volver a elegir, sí. Y ahí vamos. Ok. Entonces, cuando hayas aceptado la expiación, o sea, negamos que somos parte de Dios. Y entonces la expiación es negar que eso es cierto. O sea, nosotros seguimos siendo tal como fuimos creados. Cuando hayas aceptado la expiación, te darás cuenta de que no hay culpa en el Hijo de Dios. Y solo cuando veas su inocencia podrás entender. Ya, aquí falta. A ver. Y solo cuando veas su inocencia podrás entender su unicidad. Okay. Su unicidad con el Padre. Y solo cuando veas su inocencia podrás su
Unicidad. Eso va como mayúscula. Acordémonos que el concepto de unicidad es parte de la traducción, pero viene a significar unidad con el Padre. No hay una parte donde termine el Padre y comience el Hijo. Somos el Hijo de Dios unido a Él. Y solo cuando veas su inocencia podrás entender su unicidad. Ok, ahora sí. Pues la idea de culpa da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras. Y como resultado se proyecta separación en vez de unidad. Si entonces aquí nos está hablando. A ver, la primera culpa es creer que sí nos separamos de Dios. ¿Qué implica que nos separamos de Dios? Que dejamos de ser quienes somos. Porque Dios es nuestra fuente. Pero nos dice Jesús en un curso de milagros un montón de veces que las ideas no pueden abandonar su fuente. Y nosotros somos una idea de Dios. Entonces nosotros negamos que somos una idea de Dios, estamos negando quiénes somos. Esa negación de la verdad, en el sentido, el primer error, es el que se proyecta en este mundo que nos estamos reprochando continuamente quiénes somos. Fue lo que hicimos en el primer momento. Dijimos, no, 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 yo no quiero ser esto que soy, yo quiero ser distinto. Un pensamiento quiso ser distinto a como era, y ese es el que está proyectado aquí. Por eso nosotros tenemos un personaje que además lo queremos estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Y aquí el punto es, el personaje es el perfecto, ya estás, igual tú no eres el personaje. Y lo que tú eres sigue siendo. Pero estás experimentándote, ya que estás aquí, pues entonces experimentate con ese personaje y ya deja de estar peleando con él. No te estés reprochando. Dice, la idea de culpa da lugar, ¿por qué? En la idea de culpa da lugar al error. Si no somos unicidad, que es lo que es el error, significa que no estamos unidos a los demás. Si no estoy unido a los demás, puedo echarle la culpa a los demás. Entonces, pues la idea de culpa da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras. Y como resultado, se proyecta separación en vez de unidad. Solo te puedes condenar a ti mismo y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Esto es lo que llama más adelante en el curso el secreto de la salvación. El secreto de la salvación no es sino darme cuenta de que esto me lo estoy haciendo a mí mismo. Porque aquí viene el gran engaño. El gran engaño viene a ser que nosotros somos unidad, ¿ok? Entonces, el gran engaño viene a ser que condeno al otro. O sea, lo juzgo y lo culpo. Y pensando que eso no me condena a mí, que no, y lo que me está es condenando a mí a vivir lo que yo estoy pensando que merece el otro. Ese es el punto de juzgar. Cuando nosotros estamos juzgando o criticando, de alguna forma decimos, merece castigo. Y por otro lado, merece castigo significa que no es inocente. Por lo tanto, no es el Hijo de Dios. Entonces, si ese otro merece castigo y realmente energéticamente, en la verdad, somos lo mismo, lo que yo le estoy deseando al otro que le pase, lo más posible que me pase a mí. Por eso es que cuando hemos hecho psicoterapia, que aquí la mayoría hemos hecho psicoterapia, vemos que muchas veces lo que vivimos es la experimentación de lo que le deseamos al otro, de lo que le juzgamos al otro. Entonces, fíjense, solo te puedes condenar a ti mismo y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Claro, porque que cuando condenamos al otro, le condenamos al personaje, que es un personaje mete la pata, al igual que el nuestro. Pero no, igual que nosotros no somos el personaje, esa persona tampoco. Solo te puedes condenar a ti mismo y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Has negado la condición de su existencia, que es su perfecta irreprochabilidad. El Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor, porque las ideas no abandonan su fuente. Dios es amor. El Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. Eso es lo que nos va a enseñar el Espíritu Santo. ¿Quiénes somos y dónde estamos? Somos amor que está en el amor. Y entonces cuando tengamos eso en nuestra conciencia, aunque sigamos viviendo aquí, en el sueño, eso es lo que se va a proyectar.
El proyectar nuestro pensamiento de tener en conciencia quiénes somos, aunque tengamos un personaje, que es vivir en el mundo sin ser del mundo. Entonces, el Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. La bondad y la misericordia le han acompañado siempre, pues él jamás ha dejado de extender el amor de su Padre. Yo siempre me acuerdo, hace años, cuando se murió Kenneth Wapney, cuando dejó el cuerpecito, él estaba, bueno, antes, cuando él estaba bastante enfermo, la mujer le dice, y no tienes miedo de irte del mundo. Dice, sí, yo no estoy en el mundo, yo estoy en el Padre. Y según uno se va poniendo en su mente recta y va deshaciendo el error y va aceptando la expiación, se va entendiendo cada vez más de que estamos en el Padre. Y ese es el punto, irnos identificando más en dónde estamos. Por eso es importante el instante santo, por eso es importante esos momentos de meditación, oración, como los queramos llamar, en el que cerramos los ojos y decimos Dios es, o decimos lo que queramos, Espíritu Santo toma nuestra mente y empezamos a darnos cuenta, en ese momento sentimos quiénes somos y dónde estamos. Y tal como nos dice el Curso de Milagros, después abre los ojos y empiezas a ver el mundo sin identificarte tanto con él. Ay, que después van pasando las horas y nos metemos en nuestro trabajo y en nuestras cosas y recibimos nuestras llamadas y ya nos volvemos a confundir un poquito, no importa. O un muchote, vale, no importa. Pero siempre tenemos el recurso de nuevo del instante santo. El Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. La bondad y la misericordia le han acompañado siempre,